Estamos con Luis Ruiz Caso, egresado de la UNAM, quien es multifacético, ya que es escritor, historiador, ha estado a cargo de varios museos, como en el caso de Diego Rivera. ¿Cómo se hace para ser multifacético, alcanzar a hacer tanto? ¿Cómo uno genera ese tiempo? Pues mira, es que cuando uno tiene como base la historia, es muy fácil de pronto derivar en otras cosas, sobre todo si uno se dedica a la historia del arte, porque una cosa te va llevando a otra. De pronto dices, bueno, yo investigo, soy investigador del pasado, de la historia del arte, especialista en primera mitad del siglo XX, pero al mismo tiempo uno dice, yo tengo que tener conocimientos de lo actual, porque si no, me vuelvo a ser como el monje en su torre que no tiene nadie, y de ahí derivé al arte contemporáneo. Y me ha gustado tanto, es como un vicio. A veces no me gusta, pero ya estás en el vicio. Ya no puedes vivir si no te encuentras de algo muy contemporáneo, porque lo contemporáneo tiene una energía muy diferente a lo antiguo. Es como las personas, no sé. Entonces de pronto el estar en el arte moderno me llevó a lo contemporáneo, ahí me dediqué mucho a la crítica de arte y a las curadurías también, y de ahí también, como algo derivado de la historia del arte, de pronto pues la dirección de museos, porque dices, no, pues yo tengo propuestas que quiero plantear, ¿no? Desde un museo, desde un espacio museal, representacional, donde pones en escena una idea, es quizá el mayor privilegio que de pronto se puede tener. Entonces me llevó a eso, y la novela histórica que publiqué y que tengo ya lista la siguiente, de pronto uno dice, bueno, estoy acostumbrado a trabajar con datos duros, con una historia hecha a partir de archivo y de fuentes, pero de pronto uno dice, a las fuentes a veces les falta, es como cuando uno exprime un limón seco y salen 3 gotitas y dice, no, tengo que imaginar, tengo que especular, y a veces dices, tengo que inventar. El personaje real me da poco, aunque lo sospecho bien, pero tiene que haber uno ficticio que me lleve al real. Entonces te pones a inventar, y de esa manera, a partir de la ficción, de pronto es más fácil llegar a lo verdadero, a lo verosímil, a lo que se puede creer. Entonces fue así que me interesó mucho escribir la novela, porque dije, hace falta ficción para acercarse a este asunto, porque con puro documento y puro dato frío queda muy frío. ¿Cuál es la novela? Se llama El espía de Franco y está editado por Editorial Alfaguara en 2019, a finales de 2019 salió. Entiendo que habla un poco acerca de cómo llegan los refugiados a España y cómo empiezan a interactuar aquí, y sobre todo ese intercambio cultural que existe, porque era gente muy preparada y con muchas ideas. Así es, sí. Esto ocurre en 1950, justamente 20 de febrero de 1950, en que asesinan a un representante de Francisco Franco en México, que trabajaba para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países, pero sobre todo, y también era el que regía los diferentes negocios del franquismo que había en México. Por ejemplo, él se encarga de restablecer los vuelos de Iberia entre México y España, vía 1 millón, porque en 1950 había muchas escalas, pero por ejemplo existía el vuelo de La Habana a Madrid y faltaba el de México, escalas en Madrid, y ese fue un gran negocio en su momento. Él lo logra establecer poco antes de morir. Ya no le alcanzó tiempo para echarse su primer viaje acompañado de la Guadalupana, que era lo que él quería, pero había varios negocios y varias situaciones turbias en torno a él, tráficos de divisas, etc. Este tipo de cosas que suelen darse en los grandes poderes, y no queda claro con quién se amistó y con quién se enemistó, pero lo asesinan a plena luz del día al ladito de la glorieta de Colón, eso de Reforma.
Entonces, al fallecer él se abre un escándalo internacional. La novela trata de las 8 hipótesis sobre el asesino posible, asesino intelectual, porque el material se sabe que fue un anarquista, obvio sicario también, y que luego se escapa de la cárcel y luego lo capturar, en fin. Entonces, si bien queda claro quién fue el asesino material, la novela trata sobre todas las hipótesis que hay en torno a esta muerte, incluyendo la de un asunto de celos, porque era alguien que ligaba con mucha facilidad, era muy bohemio y había mujeres muy bellas que lo adoraban. Y hay un pintor que se llama Domingo Torres, que él es un poco víctima de este personaje llamado José Gallostra y Coelho de Portugal, sencillito el nombre. Él es un poco víctima y entonces, ya que muere Gallostra asesinado, él pinta un mural donde baraja todas estas posibilidades, porque se le hacen muy representativas de la hispanidad y sobre todo del México de Miguel Alemán, que había muchas polémicas sobre el ser mestizo, el ser indígena, el ser español, el ser mexicano, que se da a todo nivel, y pues él en su mural plantea todo esto. Entonces, claro, es en un 50% sobre los exiliados en el momento en que ya están asentados en México, en que saben que no van a derribar a Franco, que no los va a apoyar Estados Unidos, ya tienen hijos aquí, que se llaman la generación de los hispano-mexicanos, ¿no? Con los hermanos de Segovia, está también, mi padre Luis Ríos, están muchos más discípulos de Max Auer, de todos estos grandes pensadores de la primera generación, pero que ya van a vivir aquí. Y también van llegando los guerrilleros españoles que tienen que dejar las montañas en España, porque ya no los va a apoyar el Partido Comunista. Pero también todo eso va derivando en que en América se está gestando movimientos revolucionarios a través de la Legión del Caribe, que se llamaba, misma que había tenido algunos triunfos en Centroamérica, en Costa Rica, por ejemplo, y que luego triunfará en Cuba. Es la que apoya a Fidel Castro desde México, curiosamente, y no solo desde México, pero bueno, la parte fundamental desde aquí, aunque luego terminarán peleados porque la Legión del Caribe no era de signo comunista. Entonces, pues es una historia que entrecruza situaciones que culminan allá, pero que nacen aquí. Y desde luego el exilio en toda su cultura, en su poesía, en su pintura, y en lo cotidiano, en sus negocios, en su comida, en su día con día, y tratando de abarcar mucho. Salen los futbolistas de la selección vasca, por ejemplo, que ellos se quedaron en plena guerra civil varados aquí y luego quisieron vivir aquí, que eran grandes futbolistas. Entonces ahí entra un poco de todas las ensaladas. Es súper interesante, hay que estar al pendiente para poder leerla. Pues me honrarás mucho. No, al contrario. ¿Qué le diría a la gente cuando piensa en los museos o en el arte y que lo ve distante? ¿Qué le diría a la gente para que se acerque? ¿Por qué deberían acercarse al arte o a los museos? Porque a mi modo de ver, una experiencia estética, una experiencia artística, sí te modifica un poco la existencia. Sí te va dando elementos por lo menos de disfrute, de placer, de pensar un poquito diferente. Cuando vemos una mujer hermosa o vemos a alguien hermoso, de pronto ves y sientes muy bien, y quizá te modifica un poco ese día, ya te quedas con algo en la cabeza. Es un poco lo que pasa con el arte. Llegas, una obra te cuestiona algo, te quedas pensando, o ves algo muy bello y dices, bueno, ¿cómo hizo este cuadro? Entonces tu vida se va enriqueciendo. Suena muy cursi, pero eso de que es como un alimento espiritual sí es cierto. Yo siento que las exposiciones te dan, y de manera digamos que gratuita, en este mundo horrible en el que todo cuesta, todo, más o menos en la calle, o estacionarte, que sea cuesta.
en general o por muy poco, los museos y las galerías te dan mucho y gratis. Aparte te dan estímulos que en ningún otro lado vas a recibir. Entonces siento que sí modifica nuestra existencia, definitivamente. Y mi invitación sería a perderle miedo a los museos, perderle miedo a las galerías. Hay que entrar, si uno no entiende, no importa. A veces el chiste es no entender, es mejor. Es mejor y decir, bueno, no sé ni por qué, pero me gustó, o no me gustó, pero vi estas piedras de las que le salía color azul, por ejemplo. Pero eso ya te lleva a situaciones de misterio y de sensaciones que son muy atractivas de experimentar. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros? No, pues agradecerte muchísimo tu entrevista tan buena y que me hayas dejado explayarme en lo que a mí me gusta, y pues un placer haber coincidido contigo y agradecerte mucho la entrevista. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente.